No sé dónde poner ni esto. No sé cómo. Buenos días, presidente, consejera, señorías. Y ante todo, dar la bienvenida y agradecimiento por su presencia a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales de Asturias, FAPAR. Y también, y yo lo hago unánime en nombre de todos, desear una pronta recuperación a su presidente, el señor Rojo, ausente por encontrarse hospitalizado. Bien, podríamos empezar la comparecencia. Va a ser cordial, consejera, porque yo quiero consenso. Desde aquí quiero lograr el consenso. Asturias es paraíso natural. Se nos llena a todos la boca. Y es que es cierto. Pero mucho hay que agradecérselo a las parroquias rurales. Estamos en Asturias. Y mediante esta interpelación desde el PP abordaremos las medidas que se deberían de adoptar dentro de nuestras competencias. Es decir, medidas en leyes con vigencia en Asturias. Y para ello hay un principio de competencia ineludible que es el territorial. Bastante tenemos ya en Asturias para ocuparnos de otras competencias. Quede claro para esta interpelación que no se convierta en un y tú más, pues todos tenemos representantes en otros estamentos nacionales. Nuestro Estatuto de Autonomía define a nuestras parroquias como la forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana, una dimensión sociológica que justificaría por ella misma un apoyo total a su mantenimiento y sostenibilidad de esta institución, que junto con otras conforman la estructura territorial de Asturias. Las parroquias rurales son el testimonio vivo de nuestra historia, pero también lo es el abandono a su suerte por parte del Gobierno, que cuenta con 39 parroquias para las obligaciones, pero no para ayudarles en sus derechos. Por ello, en el año 2000 no tuvieron más remedio que crear la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, FAPAR, para intentar buscar soluciones a todos sus problemas y para paliar ese abandono que padecían por parte de la Administración. Los últimos 17 años, palabras y promesas, y acuerdos incumplidos. Y les pongo un ejemplo. El 18 de mayo del 2006, hace 11 años, se aprobó por unanimidad la modificación de la Ley Reguladora de Parroquias Rurales, la del 86. Seguimos esperando. Los sucesivos gobiernos han seguido prometiendo. Mire, yo les resumiría que es que solo llaman a estos presidentes o a estos gestores de nuestras parroquias para dar opiniones en presupuestos que una vez, año tras año, se van viendo menguados. Para que hablen del desarrollo rural, también ausente. Para el desarrollo sostenible, para el tema del agua, para la gestión del lobo. Aquí les dice venir y comparecer. Y yo me pregunto, 17 años pidiendo opinión y respuestas cero. Entonces, ¿sirve para algo que den su opinión? ¿O se les llama por rutina? Yo, sinceramente, hoy les he llamado porque quiero que logremos un consenso entre todos. Ellos son parte de Asturias y nosotros somos asturianos. Por parte del Gobierno, consejera, poco se ha hecho para fortalecer su papel de estas parroquias. Y, además, podemos acudir a cifras. Tienen una partida de 42.900 euros, es decir, 39 parroquias a 1.100 cada una. No tienen ni para el tóner o la tinta de la impresora, porque es que no lo tienen. Y trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay horas ni hay horas, ni hay una prohibición que les llamen a su casa a las 11 de la noche para contar un problema. Y además estamos hablando de 8.500 habitantes de Asturias que se duplican en época estival, que luego lo diré, y tienen que atender a todos. Y estamos solamente pidiendo, o están pidiendo, una humilde propuesta de 200.000 euros, que es dentro del presupuesto del Principado de Asturias para esas 39 parroquias. No nos hablen de remanentes, porque entre todas, este año me parece que tienen como aproximadamente 1 millón. Pero sabemos que no lo pueden usar. ¿Qué decir de las subvenciones para recuperar el hábitat de los parques naturales, donde hay 13 de las parroquias rurales? De los hipotéticos 5.000 que pueden ser susceptibles de subvención, empiezan a rechazarles proyectos, y y donde aquí dije digo, ahora digo Diego. Los 5.000 no llegan.
¿Qué voy a decir de los instrumentos de gestión integrada? Los famosos IGIs, que engloban todas las medidas protectoras. Otro ataque frontal. Tanto protegen, que lo único que joroban es al paisano del pueblo, al medio rural. Sí, mucha flora, mucha fauna, mucho tal, que es muy loable. Pero el paisano, el último. Y luego hay invierno demográfico. Pues mire, estos IGIs, ¿sabe lo que son en el fondo? Una expropiación. Porque ellos no pueden hacer nada en su territorio sin permiso previo. Y encima, sin compensación alguna. De hecho, no nos olvidemos de dos sentencias que les dan la razón. De momento hay dos, las Ubiñas y Cangas de Narcea. La ley de montes autonómica, señores. La gran herencia o locura, y no voy a decir de quién, bueno, se apellidaba Vigil, de la cual solo se salva la exposición de motivos, porque contempla medidas que limitan drásticamente la capacidad de disposición de las parroquias sobre su territorio. Y lo sabemos todos. Y encima empeora la situación preexistente regulada por la Ley de Montes estatal y su reglamento de desarrollo. Manda narices, nunca se vio. Y además lo digo claro, una ley autonómica que se supone que es para mejorar la estatal y resulta que la empeora. Eso ya es cum laude. De hecho, mire, el PP pretende enmendar algunos de estos problemas que entre todos, voy a decir ustedes porque son gobierno, pero entre todos estamos consintiendo. Con la presentación de la proposición de ley de la modificación de la Ley de Montes, en lo relativo al acotamiento del pastoreo, cuya aplicación genera pérdidas notables a los ganaderos. Y no voy a entrar ahí, que ya hablará el portavoz de la materia. Consejera, sinceramente, creo firmemente que el presente y el futuro de nuestras parroquias, y creo que usted también cree en ellas, pero lo que quiero es obtener hoy aquí su compromiso de mayor atención. Sabemos que está trabajando en un proyecto de modificar la ley del 86, pero esto ya fue aprobado también en el 2006 y que originalmente había contado con el beneplácito y aportaciones de la Federación, ya porque resolvía algunos de los problemas prácticos con los que se enfrentan día a día. Esperemos que ese proyecto se presente en este Parlamento antes del inicio del próximo periodo de sesiones. Mire, hablamos de 39 parroquias, con una población de 8.500 habitantes, que se duplica en época estival. Hablamos de un invierno demográfico que asola sobre todo a la zona rural, donde se ubican la mayor parte de ellas. Hablamos de un éxodo de la juventud por falta de apoyo desde la Administración. Ustedes, como Gobierno, presumen de gobernar desde una gestión de transversalidad. Pues no echen balones fuera y no hablemos de competencias de distintas consejerías. No lo ha hecho usted hoy, pero sí lo hizo hace un año el director en la comparecencia en comisión, que empezó: eso no me corresponde, eso es de medio rural, eso no me corresponde, es de no sé quién. A ver, si el Gobierno es transversal, es transversal. Y yo creo que además también denle un recado, por favor, a la consejera de medio rural. Mire, hay una cosa y recomiéndesela. O de Q, aroma de cuadra, que patee el territorio, es muy sano. Y encima ella es rural, porque es de pueblo, del mismo que estoy donde vivo yo. Mire, consejera, esto es Asturias, piquiñina y galana, 1 millón de habitantes. No contribuyan a que siga descendiendo la población. Todos los presentes sabemos que con voluntad hay solución a estos problemas menores, si se atajan. Ahora, catastróficos, si se siguen ignorando. Señoría, vaya concluyendo. Termino, presidente. Solo esperamos de su respuesta un compromiso claro a estas demandas. Demandas históricas de nuestras parroquias. Demandas que cuentan con el apoyo de todos los grupos que creo, y me atrevería de así manifestarlo, de aportar soluciones a las mismas. Y esto, más que una interpelación, conviértalo usted en un ruego, pero en un ruego histórico. Gracias. Gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Bien, consejera. Bueno, y eso que lo dije en mi primera parte de intervención, pero sabía que, bueno, que la tentación era enorme de pasar pajares y pasar para allá. Todos tenemos representantes allí.
Si difícilmente podemos solucionar lo que pasa en Asturias, bueno, ya no le quiero ni contar si encima tenemos que contar con el consenso, llegar a un consenso aquí para luego casarlo con el consenso de allá. Yo lo que le digo es que usted sí que ha hecho un ofrecimiento que me ha gustado, es hacer una serie de cambios puntuales, porque además es que eso es las leyes que tienen vigencia aquí en Asturias. Esas son las que hay que tocar primero porque son las más inmediatas y las parroquias rurales lo que necesitan es inmediatez, porque llevan 17 años esperando. Entonces ahora hay una serie de cambios que tienen que hacerse con inmediatez. Porque además es que si nos ponemos a consensuar con otros o a intentar decir lo que tienen que hacer otros, me refiero a otros estamentos, podríamos incluso a incurrir en nulidad de pleno derecho, porque ¿quién somos nosotros también para tocar? Una cosa es recomendar y otra cosa es meternos. Yo le vuelvo a decir, nuestras 33 parroquias, ojalá hubiera más, perdón, 33, 39, ojalá hubiera más, porque son los verdaderos cimientos, y yo creo que todos estamos de acuerdo, del mundo rural, un pilar básico del municipalismo asturiano, y hoy por hoy en peligro de extinción. Son los grandes defensores de nuestros pueblos, y desde el PP nos consta que todos los grupos, yo creo que apostamos todos por las parroquias rurales. Y sus demandas se repiten legislatura tras legislatura, pero aquí nadie se llega a gato al agua. Esto ya me parece que es la consejería, no lo digo por usted, porque aquí hay más implicadas, que la de Fomento, que es que lo guarda todo en un cajón y cada vez que sale una legislatura nueva lo saca, lo desempolva, le cambia la portada y ya está. Y vuelta a recibir demandas. No, vamos a ver, yo creo que el medio rural merece un respeto, creo que las parroquias rurales también, y usted ha tocado temas claves hoy, como el tema de elección. Lo que no puede pasar, y eso sí que hay que cambiarlo, sí o sí, y sin concursos de estos de participación ciudadana y de estas cosas que llevan 8 meses, y son cheques sin fondo, como los que se reparten por el tripartito, eso ya tal. Hay que cambiar eso. Lo que no puede ser es que un presidente de una parroquia se muera. ¿Por qué se da por aludido, señor Enrique? Ah, no, es que como se reía tanto, digo, madre, digo, no, yo no sabía que estaba usted en esos bloques. No, perdón. ¿Eh? ¿Que tiene usted uno? Por favor, no entre en diálogo. Perdone, no, es que no le entiendo. No, pero prosiga y no entren en diálogo. Bien, bueno, hay una cosa. Los grandes defensores apostamos por las parroquias y sus demandas, pero es hora ya de obtener respuestas. No vale con apostar, hay que demostrarlo con hechos. El tema que les hablaba antes de la elección. A ver, hay parroquias que puede fallecer un presidente o que se puede poner enfermo. Si los vecinos han designado que esté un partido político encabezado por fulanito de tal al mando, lo que no puede ser es que luego se nombre una gestora, sabe Dios dirigida por quién, bueno, en quien se delegue, o por otro grupo que a lo mejor sacó 5 votos. Lo digo en detrimento de todos los que estamos aquí. Eso hay que cambiarlo. Vamos a dejarnos ya de promesas y de incumplimientos. Hay que cumplir acuerdos que se aprueban aquí, como por ejemplo que las parroquias rurales formasen parte de los grupos de desarrollo local. Y sin embargo, en Somiedo, sin ir más lejos, Saliencia, Arbellales y Landriga no están en dicho órgano de gestión. A mí que me lo expliquen. La obsoleta ley del 86, sí, la quieren cambiar, es el interés, pero lleva desde el 86 obsoleta y en el 2006 aprobado por unanimidad que se cambiase. La modificación electoral de las parroquias. En los presupuestos, algo que a ellos les afecta mucho. Vale, yo comprendo, estamos hablando de remanentes, de no remanentes y tal. Vamos a hablar de su petición. Piden 200.000 euros. 200.000 euros para las 39. Y además es que no dicen, no para repartir, no. Ellos además es que han hecho un estudio y dicen un fondo incondicional igual para todas, de un 35%, un 65% que se reparta el 40% en función de la población censada y el otro 25% en función de la superficie territorial. Pues, hombre, no creo que para un presupuesto como del Principado de Asturias 200.000 euros sea tanto sacrificio. Y si no, pregunten infraestructuras cada vez que encargan un plan lo que cuesta. Medien para también otra cosa que hoy nos ha hablado aquí, la documentación antigua y histórica que está en manos de sus parroquias, pero a lo mejor no tienen los medios para conservarlas, pues medien para que se preserve y se conserve en el archivo histórico de Asturias. Eso es fácil, eso no hay que llamar a los senadores ni a los congresistas, eso se puede hacer. Modifiquen de una vez la ley de montes, y
que ya no cumple para lo que fue concebida. Le diría tantas cosas y, por supuesto, en cuanto a la población y el empleo y el asentamiento en la zona rural, no continúen con medidas superpuestas y la hiperregulación que les ahoga a estas parroquias, que ahuyentan más a la población. Ay, presidente, es que hay ahí una clase magistral que yo me la estoy perdiendo. Si me permite, o usted manda a guardar orden, o yo espero porque la consejera no me está escuchando, la pobre. Bien. Señora Pérez, puede proseguir. Bueno, todos asistimos, efectivamente, a los comentarios y a las intervenciones que resultan molestas. Quien quiere. Bueno, señoría, bien, vale. perdone un momento, ya que usted está pidiendo la aclaración. En este caso, en la bancada socialista, mantenían una conversación con la consejera a la que usted está interpelando. Eso es una práctica bastante habitual, por desgracia, bastante común en esta Cámara, que se cruzan opiniones entre miembros del mismo grupo parlamentario. Y eso ocurre también en el suyo. Nunca he intervenido para llamar la atención a ninguna diputada o diputado de su grupo parlamentario cuando hablan entre ellos. Por lo tanto, le ruego, por favor, que se atenga a la norma y a la costumbre de esta casa. Bien. Y reconociendo que puede ser incómodo escuchar la conversación y el murmullo cuando alguien está interviniendo, y lo rogaría a todos con atención. Así que puede usted proseguir. Y termino ya, presidente, para concluir diciendo que desde el PP apostamos por la defensa de estas entidades. Quiero creer en el discurso o en la contestación a nuestra interpelación. Y lo único que pido es que tengamos en cuenta que las parroquias rurales son una herramienta imprescindible en defensa del mundo rural asturiano. Y recomendar lo antes previamente dicho, patear el terreno de nuestro paraíso natural. No voy a recomendar más ODQ, pero, sinceramente, pateemos el terreno y veamos sus problemas. No más promesas. A partir de ahora, hechos. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez.